cielo, hermano. Ya no más tenemos que hacer en esta tierra, no tenemos que hacer nada más aquí. Pero si estamos aquí, si seguimos aquí, es porque todavía le servimos a Dios, ¿verdad? Amén. Todavía le servimos a Dios para su obra, hermano, para la obra de Dios, la obra santa de Dios. Así que no tengan miedo, hermano, que las cosas se crucen en el camino, las circunstancias, pero Dios ha de tener el control de cada una de ellas. Amén. De todas las cosas. No hemos de suspender los cultos, no vamos a suspender los cultos a menos que nos pongan en cuarentena nuevamente. Hemos de volver a hacer los cultos en línea. Pero antes de que suceda esto ya Dios me había hablado, hermano, en sueños y me había mostrado que otra vez el virus se volvía a levantar. Y hace unos 4 meses atrás. Y se volvía nuevamente a la gente a estar en lo mismo, asustados y todo eso. Pero algo veía yo en el sueño, hermano, que los que estaban buscando a Dios, los hermanos que estaban, veía algunos hermanos en el sueño, hermano, y como que, hermano, se contagiaban, pero no era peligroso, no les mataba el virus, ¿ah? Pero estaba ahí, y estaba nuevamente, la gente estaba alborotada y todo. Pero nuestra confianza, hermano, tiene que estar puesta en el Señor. Amén. ¿Sí? Entonces vamos, hermano, con fe caminando en el Señor. Y déjeme decirle una cosa, que nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios que, hermano, es real, no es una fantasía, no es una fábula. No es una fábula. Y nosotros como iglesia no podemos ponernos hermano, a negarle la entrada a la gente a la iglesia, aunque estén enfermos, aunque estén sanos. No podemos hacer eso, porque la iglesia, ¿para qué fue hecha? ¿Acaso no dijo Jesús, los enfermos, los sanos no tienen necesidad, sino ¿quiénes dijo? Los enfermos, ¿verdad? Los atados, los pobres, la gente que está atribulada. Ellos son los que tienen necesidad del Señor. Amén. ¿Cree usted, hermano? ¿Cree o no cree? El Señor le dijo a María: si crees verás la gloria de Dios. A Marta y a María. La diferencia es que Marta no se humilló y María sí. Por eso es que, hermano, María entendía cosas que Marta no entendía, y María recibió consolación más allá de lo que Marta recibió. Porque María no solo reconoció que Él era el Hijo de Dios, sino que se humilló delante de Él. Amén. Si crees, verás la gloria de Dios, le dijo el Señor. Amén. Entonces, esa es la palabra en la que nosotros debemos creer. Veremos la gloria de Dios. Amén. Veremos la gloria de Dios. Aleluya. Ahí abra su Biblia, hermano. Abra su Biblia. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, hermano. En Efesios 4, aleluya, qué hermoso momento, hermano, que acabamos de tener en la presencia del Señor. Tiempo de adoración, tiempo de humillación, tiempo de alabanza. Y eso es bueno, hermano. Eso es bueno. Gloria a Dios. Efesios 4. Y vamos a ponernos en pie, hermano. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Efesios 4:30. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros
toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Tome su asiento, Padre, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, instrúyenos, Padre. Dinos, enséñanos, papá. Abrimos nuestro corazón. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Gracias, Padre mío, por enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Y se levantó al tercer día y resucitó, Señor, y venció a la muerte, Padre. Y todo aquel que en ti crea ya no muere, sino que duerme nada más, Señor. Oh bendito Dios, te damos gracias por todas tus misericordias. En tus manos nos ponemos y en ti confiamos y desechamos toda duda. Desechamos, Padre, todo temor. Desechamos, Padre, todo pensamiento contrario a tu palabra, bendito Dios. Y tomamos, Señor, esa palabra, Padre bendito, y creemos en tu palabra, que tú nos levantarás, bendito Dios, y que veremos tu gloria, Padre Santo. Gracias, poderoso Rey. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. El Señor vive, amén. Él vive, hermano, el Señor vive. El Señor está vivo, no está muerto. Y como está vivo el Señor, hermano, sigue hablando a su iglesia, sigue diciendo cómo nosotros debemos vivir. Y hay, hermano, algo que el Señor ha puesto en mi corazón, una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y es acerca de contritar al Espíritu de Dios, es acerca de ofender, porque esa palabra contritar significa ofender, significa, hermano, lastimar, ¿sí? Esa palabra contristar significa, hermano, ofender al Espíritu de Dios. Y es algo, hermano, tan increíble. Y yo meditaba en esto porque fíjese que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo todavía somos pecadores. Dice amén. O sea, hermano, yo me pregunto cómo Dios envía su Espíritu, aún nosotros viviendo muchas veces en desorden. Pero Él envía su Espíritu. Él envía su Espíritu con varios propósitos, hermano, porque su Espíritu en nosotros es un sello de vida eterna, es un sello de salvación. Pero fíjese lo que pasó, hermano, cuando viene el profeta Samuel a ungir a David, un muchacho de 16 años. Y miren lo interesante que hace Dios en la vida de David, porque dice la palabra que el Espíritu Santo se quedó a morar en él. El Espíritu de Dios se quedó a morar en él de ahí para adelante, todos los días de la vida de David. El Espíritu de Dios se quedó a morar en él cuando fue ungido con aceite. Pero fíjese qué interesante que el profeta Samuel entra a la casa y le pregunta al papá y le dice, ¿cómo se llamaba el papá de David? Isaí. Y le dice, Isaí, ¿dónde están tus hijos? Isaí va rápido a ver a sus hijos, a todos sus hijos, y le presenta al profeta Samuel, le dice, aquí está mi hijo. Y entra el primero, un hombre alto, hermano, musculoso, fuerte, de batalla, hermano, de guerra para el ejército. Y el profeta Samuel, hermano, por un momento se distrae y dice, Él es. Ese es el rey que Dios ha escogido. Y Dios le dice, no, Samuel, no, le dice, no te fijes en las apariencias, le está diciendo. Porque yo no miro las apariencias. Y ahí Dios le dice a Samuel, no te fijes en las apariencias, sino en el corazón. Yo veo el corazón, no las apariencias, dice el Señor. Entonces el profeta Samuel dice, no es este. Y viene el otro, y dice, no hay. Y el profeta Samuel le dice, ¿no tienes acaso más hijos? Algo muy interesante,
interesante, usted tiene que ponerse a pensar que David, siendo un jovencito, lo enviaron a cuidar las ovejas de su padre, teniendo muchos hermanos más, siendo ya adultos, siendo hermanos fuertes. ¿A quién se le ocurre mandar, hermano, a un niño a cuidar, a un jovencito a cuidar las ovejas? Habiendo osos, lobos, él mismo lo dice. El salmista David mismo lo dice. Que cuando viene un oso, un lobo y dice, y coge a la oveja, yo tengo que quitarle de la boca, dice, a la oveja, porque no son mías, son del Padre, de mi Padre, dice. Pero ¿qué vino a hacer el Espíritu de Dios en la vida de David? ¿Qué vino a hacer? ¿Por qué fue ungido con el Espíritu Santo? ¿Por qué, hermano, necesitaba ser ungido con el Espíritu? Acuérdense que estamos hablando, no contritéis al Espíritu de Dios, no lo contritéis. No lo ofendas. ¿Qué vino a hacer el Espíritu de Dios a la vida de David? Me llama mucho la atención que David, siendo el hijo menor, el más pequeño, el más débil, lo manden y lo expongan, hermano, a tantos peligros, teniendo otros hermanos que tenían, hermano, más cualidades para hacer ese trabajo. Como que David no era muy querido, ¿no? ¿Sí se da cuenta? ¿Se da o no se da cuenta? Porque le dicen ya, ¿y no tienes más hijos? Uno está en la montaña, allá con las ovejas. Ese está allá. Sí, tengo uno más. ¿Y qué le dice el profeta Samuel? Llámalo, porque no nos vamos a sentar a comer antes que él venga. ¿Qué le estaba dando Dios a David? ¿Qué le estaba dando? No, a David. ¿Qué le estaba dando? Importancia. Dios le estaba dando importancia, le estaba dando valor a la vida de ese muchacho. Porque para ellos, hermano, no tenía mucho valor. Era fácil, hermano, que venga un oso y lo mate. Si Dios no cuidaba a ese muchacho, hermano, ese muchacho hubiera muerto hace mucho tiempo ya. Pero por mano poderosa de Dios, ese muchacho es que podía matar, hermano, oso o león. Por la mano poderosa de Dios. Entonces, ¿qué vino a hacer el Espíritu de Dios en la vida de David? ¿Qué vino a hacer? A darle valor, a darle importancia, hermano, a levantarlo de donde estaba. Le decía que aparentemente, hermano, David no era muy querido por su padre. Aparentemente David no fue, hermano, hay algunos estudiosos que dicen que David fue no fue hijo propio de Isaí. Fue hijo de adulterio. Por eso es que, hermano, como que no era muy querido, como que no era muy apreciado. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a la vida de él, hermano, viene a la vida de él, y no quiero profundizar mucho porque hablaremos tal vez en otra ocasión de cómo él, hermano, vino al mundo. Pero en el Salmo 51 él dice algo interesante. ¿Qué dice él? En pecado fui y en iniquidad o engendrado, y en iniquidad fui concebido, o en pecado fui concebido, en iniquidad fui formado. ¿Qué está diciendo David? ¿Cuándo es alguien concebido? Cuando se une el hombre y la mujer, ¿verdad? Y el que está diciendo, yo fui concebido en pecado. ¿Sí se da cuenta, hermano, lo que él está diciendo? Y cuando me parieron a mí, fui en iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? ¿Qué es la iniquidad? El pecado reiterado. Eso es la iniquidad. Cuando Dios escoge a este siervo, hermano, Dios lo escoge, y el profeta Samuel va a buscarlo, y hermano, y el profeta Samuel dice algo: no nos vamos a sentar a comer hasta que él venga. Nadie come, nadie prueba un bocado hasta que venga David. ¿Le estaba dando Dios o no le estaba dando importancia a su siervo?
¿De dónde lo estaba sacando? ¿De dónde lo estaba sacando Dios a David? Dios lo estaba sacando de allá, hermano, de ser el último. Dios lo estaba sacando de allá de ser, hermano, el menos apreciado, el menos querido. De allá lo estaba sacando. ¿Y acaso no dice la palabra que Dios escogió lo vil y lo menospreciado? ¿No dice eso la Biblia? Amén. ¿Cuántos están en ese grupo, hermano? ¿Cuántos estamos allí? Levante su mano. ¿Puede levantar su mano? Levante su manita. Yo sé, yo levanto mi mano porque yo sé que yo estaba en lo vil y en lo menospreciado. Pero aún siendo así, ¿por qué Dios pone su espíritu en nosotros? ¿Por qué Dios pone su espíritu? Y esto es algo, hermano, que me quebrantaba el corazón, porque yo decía: Señor, ¿por qué tú pones tu espíritu en nosotros? ¿Por qué tú vienes a morar en nosotros, siendo nosotros tan pecadores, tan fallos, hermano, tan faltos de obediencia a su palabra? Porque todo el capítulo de Efesios 4, desde el 17 hasta el 32, está hablando de problemas que nosotros tenemos como cristianos. Porque ahí está hablando, fíjese, de que ya no mintamos. Diga conmigo, no mintamos. Diga otra vez, no mentir. Diga conmigo, dejar el viejo hombre. Diga conmigo, dejar las viejas costumbres. Y sigue hablando, hermano, y sigue enseñando el Señor acerca de eso. ¿Pero por qué? Y después dice: y no contritéis al Espíritu Santo. Entonces, Señor, ¿por qué tu Espíritu viene a nosotros, pero todavía estamos demasiado pecadores? Y es que el Espíritu Santo es enviado, es puesto en nosotros, precisamente ¿para qué? Para irnos moldeando, para irnos perfeccionando. Amén. Para irnos, hermano, mostrando. Cristo mismo lo dijo: cuando Él venga les mostrará todas las cosas. Él los guiará a toda verdad, a toda justicia, a todo lo que es justo y recto delante de Dios. Él los va a guiar, Él nos va a enseñar, el Espíritu de Dios. Pero aquí viene un pequeño problema, dice el apóstol Pablo, o un gran problema. Y es que nosotros podemos, aún, hermano, ya teniendo el Espíritu de Dios, probando las misericordias de Dios, probando el amor de Dios, porque usted tiene que entender que si Dios puso su Espíritu en usted, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué, hermano, no sé si me está entendiendo? ¿Por qué Dios, hermano, envió a la casa de Isaí a buscar a David? ¿Por qué? ¿Qué quiso hacer con él? ¿Qué quiso hacer? Darle importancia. ¿Sí? Y lo puso un propósito y no lo dejó solo, sino que el Espíritu Santo vino con él a estar. ¿Para qué Dios lo ha llamado a usted? ¿De dónde Dios lo ha sacado primero? ¿De dónde Dios lo sacó a usted? De lo último, ¿verdad? Aunque tenga un título profesional, eso no sirve, eso no cuenta, hermano, en las cosas espirituales. Eso le sirve para lo terrenal. Amén. Eso nos sirve para lo terrenal, pero para lo espiritual nosotros estábamos perdidos en tinieblas. ¿Qué viene a hacer el Espíritu de Dios en nosotros? A sacarnos de allá, hermano, a darnos importancia, a levantar, hermano. Por eso dice lo vil y lo menospreciado, para avergonzar a los sabios. Viene, hermano, a transformar nuestra vida. Igualito que en la vida del rey David, así mismo vienen a ser en nosotros. Pero puede pasar lo que pasó también en la vida del rey David, que llegado a un punto, hermano, ya cuando él era un hombre viejo ya, desobedeció la palabra de Dios. No solo desobedeció, sino que quiso esconderse de Dios. Quiso esconderse. Pero, hermano, el Espíritu de Dios estaba en él, en David. Pero él cometió un gran error, y ahí viene el profeta Natán, y el profeta Natán le dice, le empieza a hablar, a reprender, y le dice el profeta Natán, de parte de Dios: David, ¿quién eras tú cuando yo te llamé? ¿Quién eras tú?
Esas palabras nunca deben olvidarse. En nuestra mente, en nuestro corazón, toda la vida tienen que estar. ¿Quién era yo cuando el Señor me llamó? ¿Quién era yo? ¿Quién era? ¿Quién era usted cuando el Señor le llamó? ¿Ah? ¿Quién éramos nosotros cuando el Señor nos llamó? Llenos de tinieblas, llenos de problemas, llenos de dificultades, llenos de ataduras, hermanos, llenos de resentimientos y tanta cosa. Entonces el Señor manda su Espíritu para levantarnos, para guiarnos, hermano. Nadie se sienta a comer hasta que venga mi siervo. Y ahí el Señor, mire, empieza a darle importancia y le saca a David de allá de las ovejas, hermano, de entre las ovejas, lo saca y le pone en el palacio del rey. No solo le pone en el palacio del rey, sino que todo lo que era del rey, Dios le da a David. Y Dios le dice: yo te saqué de donde tú estabas, tú no eras nada, y yo te di la casa de tu Señor, la casa de tu rey, te di todo, y aún te hubiera dado más. ¿Por qué despreciaste mi palabra? Fíjese, acuérdese, ¿por qué despreciaste mi palabra? O sea que, ¿de qué se trata el contristar al Espíritu Santo? ¿Qué es contristar al Espíritu Santo? ¿Qué es ofender al Espíritu Santo? ¿Sabe qué es contristarlo? Es conocer la palabra. Es haber sido sacado de la nada. Es haber probado la misericordia de Dios, probado el amor de Dios, la bondad de Dios, la grandeza de Dios. Es haber probado su amor, su fidelidad, su bondad. ¿Cuántas veces David estuvo a punto de morir, hermano, desde que era un jovencito, desde que era un muchacho? Y Dios no permitió que eso suceda. ¿Cuántas veces usted, hermano, estuvo a punto de morir, estuvo a punto de partir, estuvo a punto de que le pase algo malo y Dios no lo permitió, hermano? ¿Por qué? Porque el Señor le estaba a usted preparando para algo y lo sigue haciendo. ¿Qué es contristar al Espíritu de Dios? Es conocer la palabra, es saber lo bueno, haber probado las bondades de Dios. Pero endurecer el corazón para desobedecer la palabra de Dios, eso es contristar al Espíritu Santo. Yo no puedo probar las bondades de Dios y después endurecer mi corazón, hermano, y decir: no pasa nada, no sucede nada, es un poquito nada más. Dios sabe, yo soy hombre, Dios sabe que soy hombre. Dios sabe que soy débil. Y uno piensa mal acerca de Dios. Y David pensó, hermano, en algún pasaje, en algún salmo, el salmista David dice: bienaventurado a quien tú no, le pasas por alto su pecado. Dice: bienaventurado a quien tú le pasas por alto su pecado. Y David empezó a hacer sus cosas, hermano. Adulteró con Betsabé, ¿no? ¿Sí? Mató a matar a Urías, el esposo, quiso tapar su pecado, pensaba que nada sucedía. Y eso fue lo que a Dios le disgustó. No puedes probar las bondades de Dios, las misericordias de Dios. Entender que el Espíritu Santo te ha sido dado con un propósito. ¿Sabes para qué te dieron el Espíritu Santo? Para sacarte de la nada, para hacerte hijo de Dios. Te dieron el Espíritu Santo para sellarte para el día de la redención. Nos dieron el Espíritu Santo para conocer al Padre. ¿O no dice la palabra que quien conoce las profundidades del Padre sino el Espíritu de Dios? Oh, amén. Entonces, ¿por qué tú puedes conocer a Dios? ¿Por qué lo puedes conocer? Por el Espíritu de Dios que mora en ti. Desde lo más pequeño que tú te pones a leer un texto bíblico y lo entiendes y dices: gracias Dios porque puedo entender tu palabra. Eso no es porque seas muy inteligente. Eso es porque el Espíritu de Dios mora en ti. Porque la palabra de Dios ni los científicos más grandes de esta tierra la logran descifrar.
Y para ellos es locura, dice el apóstol Pablo. Pero el Señor escondió estas cosas y se los dio a los que son como niños, dice su palabra, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los entendidos, para avergonzar a los que se creen la gran cosa en esta tierra. Entonces, hermano, David no era nada, Dios le da importancia, lo saca. Tú no eras nada, yo no era nada, el Señor nos da importancia, nos saca de la nada y empieza a revelarse a nuestras vidas y pone su espíritu en nosotros para no dejarnos, que no podamos, hermano, volvernos hacia atrás. Pero en algún punto de nuestra vida puede que nuestro corazón se endurezca, puede que nos descuidemos y empezamos a hacer las cosas, a guardar resentimientos, a guardar rencores, a mentir, a codiciar lo malo, a codiciar lo ajeno, a vivir sin darle importancia a la palabra de Dios. Y es ahí cuando contristamos al Espíritu de Dios. ¿Quién contrista al Espíritu Santo? Los cristianos, los hijos de Dios. Usted o yo somos los que contristamos al Espíritu de Dios. Hay un texto bíblico que me llama mucho la atención y que dice: el que no provee para su casa y mayormente para los de su familia, búsquelo por favor allí, búsquelo. Viene, como dice, anegado la fe. Y viene a ser peor que un impío, dice. Búsquelo allí. Fíjese, hermano. ¿Ya lo encontró? Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. A ver, ábralo allí. Ábralo allí. Léalo en voz alta. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesto en la lista solo la viuda no medio. Ahí nomás. Si alguno no provee para su casa, para su familia y mayormente para los de su casa, dice, ha negado la fe. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ha negado la fe? Entendámoslo bien. Ítalo, ¿qué quiere decir ha negado la fe? Bueno, no confía en Dios. Ruth, ¿qué es negar la fe? ¿Nuestra fe en qué está puesto? ¿O en quién está puesto? En Cristo. Y a través de Cristo conocemos al Padre. ¿Amén o no amén? Pero ¿quién nos da a conocer a nosotros a Cristo? El Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo viene, hermano, y Dios lo envía a nosotros para conocer a Cristo. Y Cristo nos hace conocer al Padre. Así es como funciona. Pero Él está diciendo, ha negado la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que un día escuchó, que un día conoció, que un día recibió, que un día creyó, pero después dijo no, ya no. Pero escúchame, puede que esté todavía dentro de la iglesia. ¿Ha visto usted esos esposos que le dice, la esposa le dice, oye, dice, ayúdame, dame para la comida, para la casa, para los niños? Y a veces el esposo dice, no tengo, si no tengo, no he hecho nada en mi trabajo, no he ganado nada. Ahí tú verás cómo haces, pero yo vengo en la noche y me tienes que tener lista la comida. ¿Ha visto eso? Hay muchos dentro de las iglesias cristianas. ¿Y sabe cómo yo los llamo? Esposos incrédulos. Que aunque estén dentro de la iglesia, han negado la fe. Esos son los que contristan al Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los que conociendo desobedecen.
Y ahí se cumple la palabra, como cuando dice, mejor hubiera sido, ¿qué dice? Que no me hubieran conocido, antes que conociéndome, hacen lo que hacen. ¿A quién le dijo Dios eso? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le dijo Dios eso. ¿Ha negado la fe? No cree. Ese no es cristiano. Pero no solo no es cristiano, sino que dice que es peor que un incrédulo. El incrédulo es el que nunca creyó. Bueno, el cristiano que vive de tal manera viene a ser peor que aquel que nunca ha creído. Fíjese. Fíjese. ¿A quiénes les está diciendo eso el apóstol Pablo? ¿A los de afuera o a los de adentro? A los de adentro. Dígale al que está al lado suyo. A ti, dígale. A ti. Eso. Dígale, a ti te está diciendo. ¿Sí? Mayormente a todos los hermanos. A nosotros. ¿Quién contrita al Espíritu Santo? ¿Pero por qué lo contrita? Vuélvase a Efesios 4:10. Vuélvase allá. Ay, Padre Santo, el tiempo. 4:17. Y les digo esto pues, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Subraye esa palabra, subraye la vanidad de la mente. Yo quiero decir una cosa, ¿quiénes son los que contritan o los que caen en este pecado? Que contritan, cristianos que contritan al Espíritu Santo, lo ofenden. ¿Quiénes son? Los que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la vanidad de su mente? Que mayormente, fíjese, en sus pensamientos o en su mente hay pensamientos que no tienen mucho sentido. ¿Sabe qué va a pasar, cristiano? Escúcheme. Si usted deja de estudiar la palabra de Dios, si usted deja de escuchar la palabra, acuérdese que dice la fe viene por oír y oír la palabra. Pero solo usted haga la prueba, hermano, o mejor dicho, no haga la prueba. Pero si usted pasa, hermano, viendo vanidades, no, es que esos videos son bonitos, son de chistes, ¿saben qué bonitos son esos? Hay unos videos que salen medio sensuales, mujeres, hombres semidesnudos haciendo bromas. Y a veces uno puede caer en eso. Oh, está divertido, esto está divertido. ¿Qué está haciendo? ¿Acaso no es eso andar en la vanidad de la mente? ¿Acaso no es eso? ¿Ah? Pasar trabajando y trabajando todo el tiempo y descuidar las cosas de Dios. ¿Acaso no es eso andar en la vanidad de la mente? Pensando, es que mis deudas, es que mis cosas, es que mis animales, es que mis mascotas, y yo también tengo mascotas, por eso digo, es que esto, que el otro, es que lo de acá, es que lo terreno y lo terreno. Eso es andar en la vanidad de la mente. Ahora ya vienen las vacaciones. Es cuando más hermanos se desaparecen los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Los hermanos de paseo. Alguien me dijo, yo me voy los 2 meses de paseo. Amén, hermano, qué bueno que podamos pasearnos un poquito. Yo también me he de dar un paseo, hermano. Sí. Pero jamás de la presencia de Dios. ¿Sí me escuchó? Jamás de la presencia de Dios. Puede que me vaya, hermano, a la piscina o a la playa de viaje, pero tengo que llevar mi Biblia, hermano. Tengo que llevarla ya, aquí en la mano, y tengo que llevarla en la mente, en el corazón, hermano. O sea, hermano, no hay vacaciones de la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo nos fue dado para guiarnos, para perfeccionarnos. Pero si usted una semanita nada más pasa en la vanidad de la mente, dando en su mente, hermano, solo cosas terrenas, solo lugar a cosas terrenales, usted puede ofender al Espíritu Santo. Usted no puede ofender. ¿Por qué?
Porque se olvida de obedecer la palabra. Se olvida, hermano. Y vienen los problemas, vienen las dificultades, los afanes más que todo, hermano, que es lo que más tenemos nosotros, los afanes. Y como nuestra mente anda pensando en cosas vanas, resulta que terminamos tomando decisiones que ofenden al Espíritu de Dios. Terminamos desobedeciendo a Dios, terminamos codiciando cosas malas, incluso podemos volver nuevamente al pasado. Se corre ese riesgo, porque fíjese lo que dice el apóstol Pablo más adelante. Fíjese lo que dice: teniendo el entendimiento entebrecido, ajenos de la vida que proviene de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, las cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ¿qué dice? No habéis aprendido hacia Cristo. ¿Qué aprendió usted de Cristo? Déjeme preguntarle, Marcelo, ¿qué aprendiste tú de Cristo? No, de Cristo. ¿Qué aprendiste tú de Cristo? ¿Ah? Tú ves a Cristo, ¿qué aprendiste de Él? En su palabra, ¿qué aprendiste de Él? A ser fiel a Dios. Bueno, Cintia, ¿qué aprendiste de Cristo? Tenemos que Él es nuestra guía, nosotros tenemos que ser como ellos, puros, santos, y estar siempre en la presencia de Dios. Bueno, Janet, ¿qué aprendiste tú de Cristo? Humildad. Amén. Ítalo, ¿qué aprendiste de Cristo? El carácter. Marcia, ¿qué aprendió de Cristo? Fortaleza. Estercita, ¿qué aprendió de Cristo? Bueno, la palabra de Dios nos indica que el Señor sometió a Dios, al Padre. Amén. Y esto nos ha dejado ejemplo para que nosotros hagamos las cosas que Él ha hecho. Gloria a Dios. Joel, ¿qué aprendiste de Cristo? Cómo guardó toda la palabra de Dios y cómo se entregó en obediencia hasta el último momento. Bueno, Darío, ¿qué aprendiste de Cristo? A ser manso y humilde. Amén. ¿Qué aprendiste de tu unidad de Cristo? Aprender a perdonar. ¿Dónde tiene que estar tu mente, tu pensamiento? En el carácter de Cristo. En lo que Cristo nos enseña constantemente. Tu mente tiene que estar meditando en eso. Por algo eres cristiano. Que no te suceda que empiezas a compartir en tus redes sociales, hermano, cosas que no aprendiste de Cristo. Empiezas a compartir chistes de doble sentido, empiezas a compartir videos, hermano, de gente con poca ropa. Déjame decirte, ¿eso no aprendiste de Cristo o sí lo aprendiste? ¿Lo aprendimos o no lo aprendimos de Cristo? No lo aprendimos de Cristo. El esposo llega a su casa y pasa solo en el celular, y la esposa, hermano, también ahí cocinando, solita en la cocina. Los hijos viendo también en la tablet o en la televisión enganchados, los hijos ahí viendo. Y el esposo acostado ahí viendo el celular todo el tiempo. Y eso se hace una rutina, un estilo de vida. O el esposo que le dice, oye, a la mujer, ya ven, quiero conversar contigo un rato. Y la esposa, no, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, como Marta, ¿no? ¿Sí o no? Tengo que hacerlo de acá, tengo que dar de comer acá, tengo que poner acá. Y ya cuando llega el esposo, ¿hace qué hora? Ya se durmió. Fíjese, ¿qué aprendimos de Cristo? Yo aprendí de Cristo algo muy importante. Aprendí a orar. Aprendí que sin oración nada se puede hacer. Porque siempre que vamos a tomar decisiones importantes, le dije, debemos pasar tiempo en la presencia de Dios. A veces yo me pongo a preparar los mensajes, afanado allí por hacer el mensaje, y ya, ¡ay, Padre!
Me olvidé de lo más principal. No, ahí se queda todo. Ahí se queda todo. Primero me voy a orar. A orar. A adorar, a cantar ahí, hermano. Y ahí sí, Señor, tú dices, tú dirás qué tengo que decir. A veces somos como robotcitos nomás, incluso en las cosas de Dios. Y vamos a la iglesia como robotcitos nomás. Pero no hay ese fuego ardiente en el corazón. Entonces dice, ¿cómo aprendieron de Cristo? ¿Cómo aprendieron de Cristo? Si tu mente está constantemente, hermano, tú te tomas la decisión y sacas tu cabeza de las vanidades, de las cosas terrenas y dedicas un tiempo a las cosas de Dios, a las cosas celestiales, tu vida va a ser fuerte espiritualmente. Tu vida va a estar fuerte, tú vas a estar fuerte espiritualmente. Y no vas a contritar, no vas a entristecer al Espíritu de Dios. Porque ¿sabes qué dice más adelante? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir que como tú estás, tu mente está en Cristo, tu mente está en Cristo. Entonces resulta que, ay hermano, te disgustaste, te enojaste y discutiste con alguien, discutiste con algún hermano, alguna hermana, o con tu esposo, o con algún cliente, o lo que sea. Pero ¿sabes qué? Como tu mente está puesta en Cristo constantemente, entonces tú te pones a cuentas que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Sabes qué? Tú ya no te sientes bien yendo a dormir enojado con alguien. En serio, ya no te sientes bien. Y si es alguien, hermano, de la familia, un mensajito, una llamada, ¿sabes qué? Perdón. Si es la esposa, ¿sabes qué, mi amor? Estamos mal, no estamos bien. Porque es que la palabra de Dios está aquí, no nos deja y no nos deja vivir como vivíamos antes. Apenas empiezas a ver a la mujer ajena y dices, qué bonita. No, Padre, perdóname, no es así, Señor, no tengo yo. Ay, Padre, mire, ¿por qué pasa eso? Porque tu mente está puesta ¿en qué? En Cristo. Déjame decirte que tu viejo hombre va a morir. El viejo Marcelo va a morir, el viejo Cristian va a morir, el viejo Darío va a morir. ¿Sabes por qué? Porque su mente está puesta en Cristo. Y ahora van a ser un nuevo Marcelo, un nuevo Darío, un nuevo Joel, una nueva Marcia, una nueva Cintia, una nueva Janet, que es que conforme al carácter de Cristo. Y no vas a ofender al Espíritu de Dios. Pero cuando tu mente no está puesta en el carácter de Cristo y tú sigues solo una religiosidad nada más, una religiosidad vana, resulta que empiezas a cometer errores, empiezas a cometer pecados, hermano, y no le prestas mucha atención. No pasa nada. Terminas ofendiendo al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque dejas que tu mente pase más en las cosas terrenales. Por eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, el ejercicio físico que le dijo, para poco te va a aprovechar, porque solo tu cuerpo se fortalece, pero tu alma no se fortalece. ¿Qué necesitamos fortalecer? Las dos cosas. Pero ¿cuál es más importante? El alma. Tiene que parecerse a Cristo. Ay, hermano, el Señor quiere librarnos de cosas, hermano, que después nos van a traer sufrimiento. Y después dice, el que robaba no robe más. Fíjese, en el 22, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Subraya esa palabra. Y vestidos del nuevo hombre. ¿Cuál es ese nuevo hombre? Creado según Dios en la justicia, la santidad y la verdad, o sea, el carácter de Cristo. Miren, por lo cual desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No mintamos, dice. Ahí dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, ¿qué dice?
Ya no más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y mire lo que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Yo le pregunto, ¿por qué el cristiano puede hablar palabras corrompidas? ¿Qué son palabras corrompidas primero? ¿Qué son las palabras corrompidas? Palabras mundanas, bueno. Palabras de doble sentido, amén. Palabras que ofenden, todas esas cosas son palabras corrompidas. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo, que el que tiene su mirada puesta en Cristo, su mente puesta en el carácter de Cristo, aún en su forma de hablar lo va a reflejar. Pero el cristiano que habla palabras corrompidas, es como a veces cuando estoy dando consejería matrimonial, ¿sabe qué sucede? Le cuento. Están hablando, ¿no? Dice: pastor, perdóneme, pero esta hija de dice, ¿cuál? Y yo, hermano, digo, no es así. O la esposa te dice: perdóneme, pastor, lo que voy a decir. Y yo ya sé lo que van a decir. De tanto dar consejería, yo ya sé lo que van a decir. Y digo: espéreme. Antes de que diga cualquier cosa, acuérdese que de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas a Dios. Ay, entonces no digo. ¿Qué está diciendo? Palabras corrompidas no pueden salir de nuestra. Pero déjame decirte una cosa, ¿sabes cuándo vas a empezar a hablar malas palabras? Cuando tu mente pase solo en vanidades, cuando tu mente pase solo en cosas terrenales, cuando tú te fijes más en ti, en tu cuerpo, en tu trabajo, en tus cosas, en tus afanes, en tus gastos, en todo, y pases solo pensando en eso. Y ya viene el virus, no, entonces ya no puedo ir a la iglesia. Antes iba una vez cada 3 meses, ahora ya no puedo, ya el Dios sabe. Hermano, es por molestarle. Pero no puedo, ahora sí no puedo, ya, y Dios sabe por qué, y Dios está mirando ahí. Ay, Dios. Se va a la playa. Y después son en la playa. No. Por eso es que después ofendemos al Espíritu Santo. ¿Y sabe qué dijo el salmista David, hermano? Vamos a dejarlo ahí. ¿Sabe qué dijo el salmista David? En el Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabe qué pasa con el cristiano que vive ofendiendo al Espíritu Santo? ¿Sabe qué pasa? Pierde el gozo. Y ese gozo es la vida, hermano. Ese cristiano pasa amargado completamente. Pierde la fe, porque ¿sabe qué es lo que a usted le da gozo? Aunque digan que ya viene otra vez el virus, usted dice: yo confío en mi Señor, hermano, y usted está contento. Y aún, hermano, los cristianos que vayan allá a la cama y estén ahí, hermano, y están contentos. Déjenme decirle una cosa, que en los circos romanos, cuando mandaban a matar a los cristianos y los ponían en los circos romanos y soltaban a los leones para que los coman, ¿sabe qué sucedía? Que los rostros de algunos cristianos, en vez de aparecer asustados o tristes, aparecían sonrientes. Y eso es lo que no entiende el mundo. Dicen: ¿qué pasó? ¿Por qué sonríen si les están matando? ¿Por qué sonríen? Es que ellos no entienden lo que el Señor hizo con Esteban. ¿Qué hizo el Señor con Esteban? Mientras lo estaban apedreando, ¿qué hizo? Esteban ya no sentía nada, hermano. Miró a los cielos y dijo: veo al Padre y veo a Cristo a su diestra. Y dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y los otros, dice que se tapaban los oídos y con más venganza, hermano, cogían y le apedreaban. Ese es el gozo de la salvación de Dios. Que aunque vengan circunstancias feas, difíciles, ese cristiano está firme. Pero el que no, ay, Padre, ese cristiano se asusta de todo, llora por todo, hermano.
Cualquier cosa, mala noticia, le causa tristeza, le causa dolor, y cualquier cosa le es excusa para no congregarse, para no orar, para no leer la Biblia. Cualquier cosa les es excusa. No, es que no tengo mis lentes, otro día leo, no sé dónde están mis lentes. Aunque sea en YouTube hay Biblia en audio, aunque sea para escuchar. Qué bonito, hermano, ya cuando uno está cansado de dormirse escuchando ahí un libro bíblico, hermano, la Biblia en audio. Pero el que no, hermano, en todo, y ya, ¿qué hora es? 9, ay Dios mío, el otro miércoles no vengo porque el pastor no acaba a las 9 en punto. Todo es excusa, todo es excusa. ¿Ok? La pastilla, bueno, pero escúcheme, no quites de mí el gozo de tu salvación. No me quites eso, porque sin eso parezco muerto, cristianos muertos, pero siguen siendo cristianos. Y no quites tu Santo Espíritu de mí. No lo quites, porque una vez que el Espíritu sale, el nombre, sepa usted que el nombre puede ser borrado del libro de la vida. O no dice Apocalipsis, y los que sus nombres fueron borrados del libro de la vida. No dice eso Apocalipsis. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos que dicen, son hijos de Dios. Pero si yo vivo contristando, ofendiendo al Espíritu Santo, ¿qué soy? ¿Qué soy? Un cristiano que no valora lo que se le ha dado. Un cristiano que no valora de dónde Dios me sacó, de dónde Dios me llamó, de cómo estaba revolcándome en el pecado, revolcándome en las tinieblas, haciendo sufrir a la esposa, a los hijos, a la familia, inconsciente de todo eso. De allí Dios me sacó, me libró incluso de la muerte, y me trae y me da importancia. El que vive ofendiendo al Espíritu de Dios no entiende lo bueno que Dios ha sido con él. Y nos puede pasar a todos si pasamos con nuestra mente puesta en las vanidades de esta tierra. Por eso yo le digo, iglesia, usted tiene que avivarse, hermano. Usted tiene que encenderse en el Señor y obedecer y decirle a su alma: alma mía, busca al Señor mientras puede ser hallado. Alma mía, canta, alaba al Señor. Alma mía, no te fijes en los problemas, alaba al Señor con todo. Eso es lo que hacía el salmista David, hermano. Alma mía. Y así usted, hermano, va a pasar el tiempo y no va a ofender al Espíritu Santo, porque apenas peca. Perdóname, Señor, perdóname. Perdóname. Uy, dije algo que no debía decir, Padre, perdóname. Ya me voy a poner a cuentas con el hermano. Y salí chismeando sin querer, Señor, no soy chismoso, pero salí diciendo algo que no debía decir. Padre, perdóname. Ya no más, la próxima ya no chismeo. La próxima me atasco la lengua, pero ya no chismeo. ¿Sí le ha pasado a usted o solo a mí me pasa? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No va a decir que no, porque está mintiendo. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Vamos a orar. Mire, yo sé que muchas veces ofendemos a Dios. Lo ofendemos con nuestra forma de vida, con las decisiones que tomamos. Y eso pasa porque nuestra mente está puesta en las cosas terrenas, porque descuidamos las cosas santas, porque descuidamos la comunión con Dios. Por eso es que empezamos a ofender a Dios.
y nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Cierra sus ojitos allí. Venga el piano, por favor. Y yo tengo que reconocer delante de Dios que todavía nuestros corazones son duros. Nuestros corazones todavía van tras las vanidades, van tras las cosas de esta tierra. Siempre ponemos excusas para buscar a Dios. Pero cuando vemos algo que a nuestra alma le atrae, a nuestra alma le gusta, no hay ni excusa, no hay nada, no hay familia, no hay esposa, no hay hijos, no hay mamá, no hay papá, no hay nada. Solo nos vamos tras esas cosas. Por eso es necesario que usted le diga: Señor, cámbiame. Señor, cambia mi corazón. Estoy lleno de vanidades, Señor. Qué fácil es ir tras las vanidades, pero qué difícil es humillarnos delante de ti, buscar tu rostro, Señor, buscar tu presencia. Nos dejamos llevar por los deseos carnales. Y muchos cristianos ya se han vuelto al pasado, se han vuelto a las cosas antiguas, se han vuelto al alcohol, se han vuelto a las peleas, se han vuelto a las separaciones, se han vuelto a los divorcios, se han vuelto a muchas cosas. Pero el Señor envió su Espíritu, Él lo puso. Y sabes que no somos dignos de tener al Espíritu Santo, iglesia. No somos dignos. Yo no soy digno de que el Espíritu de Dios more en mí. Porque estábamos así, tal como David, allá, apartados, sacados, hechos de menos, lo vil, lo menospreciado. Y el Señor dijo: nadie se sienta a comer hasta que venga mi siervo, porque yo lo escogí, yo lo llamé. ¿Te das cuenta, iglesia, qué amor tan grande, qué misericordia tan grande la de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo no estar agradecidos con Él? ¿Cómo no estar dichosos? Allí estábamos en tinieblas, llenos de rencores, llenos de celos, llenos de amarguras, de malos pensamientos, de malos deseos, con nuestros hogares quebrados, con nuestra vida, aunque tal vez con dinero en el bolsillo, pero sin paz, sin gozo, siendo infelices y haciendo infelices a otros. Y de pronto el Señor llega a tu vida y el Señor te da importancia, el Señor te levanta, el Señor te saca de las tinieblas, el Señor te saca de ahí, del basurero prácticamente, y te sienta a la mesa. Y te sienta en su mesa y te da importancia. Ay, mi alma debería estar agradecida con ese Dios. Mi alma debería estar agradecida con ese Dios. Mi alma debería estar contento, gozoso, sabiendo que ese Dios me ama tanto. Ese Dios ha puesto su Espíritu en mí. Ese Dios ha puesto su Espíritu, Él ha ungido la cabeza de sus siervos, ha puesto su Espíritu para que no peleen sus fuerzas de sus siervos, sus siervas. Pone su Espíritu para que no peleen sus fuerzas, sino que vayas ahora en nombre del Señor, cogido de su mano, su Santo Espíritu, sellándote para el día de la redención. El Señor mismo te dice: no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo, dice el Señor, yo pongo mi Espíritu en ti. Pero ¿sabes qué, iglesia? Es tiempo de que aprendamos a valorar lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Es hora de que aprendamos a recordar de dónde Dios nos sacó. Es hora de que aprendamos a tener agradecimiento, temor hacia Dios.
Nunca te olvides de donde Dios te salvó. Y lo que hoy somos es solo por su gracia, es solo por su misericordia, es solo por su amor. Cuando tu mente quiera irse tras las vanidades, cuando pases solo pensando en ti mismo, en tu cuerpo, pasas pensando en tu trabajo, pasas pensando en tus afanes, pasas pensando en tus cosas y descuidas la comunión con el Señor, tienes que saber que ya empezaste a ofender al Espíritu de Dios. ¿Acaso no dice su palabra que Él ha puesto en nosotros su Espíritu y su Espíritu nos anhela celosamente? ¿Acaso no dice eso la palabra? ¿Acaso no dice que el Señor nos anhela celosamente? Y el Señor no comparte su gloria con nadie y no comparte a sus hijos con nada. El Señor no comparte sus hijos con el mundo, el Señor no comparte sus hijos con las vanidades. Oh Padre, perdónanos, porque dentro de la misma iglesia vivimos muchas veces ofendiendo, contrictando tu espíritu. Cuando te resientes con alguien, cuando no quieres perdonar, cuando te enojas con alguien y te haces a un lado y pierdes el gozo, pierdes la paz, pierdes la comunión, tienes que saber que si no te arrepientes y no vuelves al gozo, no vuelves a la comunión, soportando los unos a otros, perdonando los unos a otros, como el Señor los perdonó, así también perdonad. Puedes ofender al Espíritu de Dios. Por eso necesitamos tener un corazón sensible a su palabra. Tu mente tiene que estar puesta en Cristo, iglesia. Varones, esposos, tu mente tiene que estar puesta en Cristo. Esposo, escúchame, esposo. No tienes por qué estar viendo videos de mujeres semidesnudas y después tu corazón empieza a desear lo indebido. Esposa, de la misma manera, puede ser que ofendas al Espíritu de Dios porque no le das tiempo a la palabra, porque no le das tiempo a la oración, pero estás más dispuesto a darle tiempo a las vanidades, a los chistes de doble sentido, a las cosas que tienen morbo. Pon tu mirada en Cristo. Así como aprendiste de Él, así tenemos que vivir. Dígale, Padre, que yo pueda aprender de Cristo. Soy imperfecto, soy fallo, Señor, tengo muchas fallas. Pon en mí tu Espíritu y pon un corazón para obedecerte, para obedecerte. Pongo mi mirada en Cristo y quito mi mirada de las vanidades de mí mismo, Señor, y de las vanidades que me rodean, y pongo mi mirada en Cristo, mi Salvador. No me dejes, Señor, que tu Espíritu no se aparte de mí, que tu Espíritu, Señor, no quites tu Espíritu de mí. Oh Santo Dios, ayúdanos, Padre, a tu iglesia, a
a las esposas en sus afanes, en sus luchas, a los esposos en sus afanes, en sus trabajos, sus luchas, todo, Señor, lo ponemos en tus manos. A todos mis hermanos los pongo en tu presencia. Cada cosa en tu voluntad, Señor. Cada cosa en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor, iglesia. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Y su pueblo? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No contristéis al Espíritu Santo, con el que fuimos sellados para el día de la redención.